Permanentemente nosotros nos vemos obligados en la vida a tomar decisiones. La vida es una permanente, una constante toma de decisiones. Algunas decisiones son trascendentes, otras son intrascendentes. Algunas tienen importancia, otras no tienen importancia. Algunas decisiones no tienen como incidencia en el futuro nuestro, otras decisiones sí tienen incidencia sobre nuestro futuro y lo marcan, incluso pueden llegar a transformarlo. Hay decisiones que transforman el sentido y la ruta de la existencia. Por lo tanto, no se trata de hacer por hacer, se trata de hacer bien, incluso con la convicción de que pudiendo equivocarnos, porque en la toma de una decisión siempre existe la posibilidad de equivocarnos, por lo menos que sepamos que sí fuimos capaces y que hicimos el ejercicio de hacer el discernimiento para poder en un momento decidir qué era lo que nosotros íbamos a hacer. La toma de decisiones marca, les acabo de decir, todo nuestro destino. Casarse es una decisión trascendente, divorciarse es una decisión trascendente, tener o no tener un hijo es una decisión trascendente. La opción fundamental en nuestra vida, ¿qué queremos de nuestra vida? Esas son decisiones trascendentes. ¿No cree usted que está frente a cosas como que son sin importancia o que no van a tener ninguna consecuencia sobre nuestro futuro? Por eso es necesario siempre discernir. Y el discernimiento no es necesariamente la respuesta a la pregunta, porque a veces uno cree que la sabiduría consiste en eso, como tener siempre la respuesta a todas las preguntas. La sabiduría no es eso. La sabiduría es la capacidad para saber, descubrir y escuchar y estar atento a en qué momento Dios nos habla y de qué manera nos habla. Y esto necesito que lo entiendan para que no pensemos sencillamente que si tenemos la sabiduría como don del Espíritu Santo, ya vamos a conocer todas las respuestas posibles. No. El sabio también es una persona que discierne. El sabio es una persona que sabe interpretar cuando algo viene de Dios o no viene de Dios. Cuando algo Dios lo quiere para nosotros o cuando lo que queremos, lo queremos por nosotros mismos, porque me gusta, porque lo deseo. Es de sabio siempre preguntarnos, ¿esto viene de Dios o no viene de Dios? Porque hay 4 niveles de cosas que creo que para esta reflexión vale la pena tenerla en cuenta. Y el primer nivel es el nivel del conocimiento, el segundo nivel es el nivel de la inteligencia, el tercer nivel es el nivel de la prudencia y el cuarto nivel es el nivel de la sabiduría. Para llegar a la sabiduría hay que pasarlos por los primeros 3 niveles: conocimiento, inteligencia, prudencia. Solo cuando uno ha llegado a la puerta de la prudencia sabe ser sabio. El conocimiento nos intenta responder una pregunta: ¿esto qué es? ¿Y dónde adquirimos nosotros el conocimiento? En la academia, en el colegio, en la universidad, en los libros, en la ciencia. ¿Esto qué es? Pero la persona que pone a trabajar su inteligencia no se queda contento con lo que aprendió. El inteligente, después de responder esto ¿qué es?, se pregunta esto ¿para qué es? Les voy a mostrar la diferencia entre conocimiento e inteligencia. Acuérdense cuando nos ponían a exponer en alguna clase, en alguna asignatura, y entonces nosotros cogíamos, nos aprendíamos las diapositivas, nos aprendíamos cada frase, decíamos con precisión absoluta todo dentro de la exposición, y el profesor nos preguntaba ¿qué entendió de lo que dijo? Y cuando los muchachos muchas veces le preguntan qué entendió de lo que dijo, no entendieron nada. Tenían el conocimiento, pero no tenían la inteligencia. Porque con el conocimiento yo sé, con la inteligencia
sé para qué sé. ¿Y la prudencia qué es? La prudencia es la que nos lleva a nosotros a saber, a partir de ahí, cómo voy a actuar. Una persona prudente, para que entendamos también eso, no es una persona precavida. Una persona prudente es la que sabe hacerse la pregunta, con esto que sé, ¿para qué lo sé? Ahora tengo que entender cómo es lo que tengo, cómo debo yo actuar. Pero en esa prudencia también entra la pregunta que les hacía ahorita. ¿Esto viene de Dios o viene de mi deseo? Y ahí es donde entra entonces la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Preguntarme, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto que yo voy a hacer? ¿Qué piensa Dios de mi decisión de casarme? ¿Qué piensa Dios de mi decisión de divorciarme? ¿Qué piensa Dios de mi decisión de cambiar trabajo, de cambiar de ciudad? ¿Qué piensa Dios de tener o no tener hijos? ¿Qué piensa Dios de mi postura frente a la existencia? Eso es sabiduría. Para que no terminemos simplemente haciendo lo que nos gusta. Yo en alguna oportunidad les he dicho a ustedes que a veces nosotros somos necios en nuestra toma de decisiones, que tan no las sabemos tomar y no sabemos cómo ayudar a alguien en la toma de las decisiones, que lo único que eso nos ocurre decirle es, haz lo que te diga el corazón. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Usted no puede ser necio con eso de que haz lo que te diga el corazón. Porque la Sagrada Escritura, el Señor dice en la Sagrada Escritura, que no hay nada más necio y perverso que el corazón humano. Eso significa que uno no puede simplemente por deseo propio hacer lo que el corazón quiere, porque el corazón también quiere cosas malas, quiere cosas dañinas, quiere cosas perversas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces la sabiduría no es qué es lo que quiere mi corazón. En la prudencia está, que la prudencia antecede a la sabiduría, en la prudencia está, ¿qué debo hacer? ¿Actúo por intuición? ¿Actúo por lo que quiere mi corazón? ¿Actúo por simple deseo? Y allá donde llego, debo llegar yo al cuarto punto y es la sabiduría. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué haría el Señor, qué haría Jesús ante esta circunstancia? Eso es sabio. Y fíjense que la respuesta no se tiene todavía, pero se tiene la capacidad para saber escuchar, estar atento de cómo Dios me habla a mí a través de otras personas, de su palabra, de los amigos, de la circunstancialidad. Por eso es que uno puede llegar en la vida a tener mucho conocimiento. Yo eso no lo dudo. Nosotros podemos ser lectores consumados, de esos que devoran libros, de los que saben muchas cosas. Puede uno incluso hasta llegar a la inteligencia, al nivel de la inteligencia, y saber esto que sé, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo utilizo yo el haber aprendido lo que aprendí? Eso es ser inteligente. Con el ejemplo que les puse ahorita, cuando le preguntan al pelado después de la exposición, ahora explique con sus propias palabras lo que usted entendió. Y como no entendió, solo llegó al conocimiento, sabe cosas, pero no sabe eso para qué sirve. Hay gente que no sabe para qué sirve lo que sabe. No han llegado ni siquiera a ese nivel. Y ya quieren sencillamente empezar a actuar. Y por eso de manera alocada toman decisiones que son muy equivocadas. Que llevamos 2 meses conociéndonos y ya vámonos a vivir juntos. Que llevamos 6 meses de noviazgo y ya vamos a casarnos. Esas son decisiones apresuradas, alocadas, producto de la necedad. Donde uno no se da tiempo de nada. Donde uno actúa simplemente porque es que eso es lo que quiere mi corazón. Esto es lo que me gusta. Tú me gustas. Me siento bien contigo. Vamos a casarnos. Vamos a meternos a vivir bajo un mismo techo. Decisiones equivocadas.
Por eso miren ese texto de hoy que es tan bonito, de la primera lectura, que está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 3, que hemos escuchado muchas veces. Cuando el Señor se le aparece en sueños a Salomón, Salomón acababa de llegar como rey de Israel. Su papá, David, había muerto. Pero Salomón era un hombre muy joven. Era joven. Y él lo reconoce. Y él sabe que en la juventud existe la inexperiencia. Que en la juventud puede haber energía, vitalidad, pero no hay experiencia. Y que cuando uno es joven suele ser muy desacertado. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la vitalidad y por la fuerza de nuestras pasiones. Y creemos que todo lo que se decide desde la pasión, desde el gusto, desde el deseo personal. Me gustas, punto. Quiero estar contigo, quiero quedarme contigo. Y por eso el Señor se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y entonces Salomón le dice al Señor, tú me has hecho a mí rey, tu siervo, pero yo soy un muchacho joven, no sé por dónde empezar o cómo terminar. Miren esta capacidad para David, para Salomón entender quién es y cuáles son los límites de su alcance. Salomón no se siente un hombre omnipotente por el hecho de ser rey de un pueblo. Dice, yo no sé cómo empezar, yo no sé cómo terminar, yo no sé tomar decisiones. Y tú me pones a mí a gobernar una nación, ¿qué voy a hacer yo ahora? Quiero hacer las cosas bien hechas. Y entonces le sigue diciendo a Salomón, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar. Concede pues, oído, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. No dice sencillamente dame sabiduría, que es lo que nosotros hemos siempre entendido, que el Señor le dijo que Salomón le dijo al Señor, dame sabiduría. No, el Señor no le dice, Salomón no le dice al Señor, dame sabiduría. Le dice, dame un corazón atento. Por ahí empieza la sabiduría, en un corazón atento para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre lo que viene de ti y lo que no viene de ti, para discernir entre lo que me conviene y no me conviene, no simplemente para saber qué me gusta. La sabiduría no busca lo que me gusta, la sabiduría discierne lo que me conviene. Para decidir lo que a uno le gusta no se necesita sabiduría, se necesita deseo. Y por eso Salomón le dice al Señor, quiero un corazón atento capaz de escucharte, de discernir entre lo bueno y lo malo. Porque yo quiero hacer bien las cosas, quiero dirigir bien a tu pueblo, pero sobre todo quiero también aprender a dirigir y a coordinar muy bien mi vida. Aquí seguramente hay pelados que acaban de graduarse en la universidad. ¿Con qué salieron de la universidad? Con un cartón, con un título de pregrado. Salieron con conocimiento, saben cosas. Pero en la inteligencia está que cuando usted esté en un quirófano, si es un médico, ¿cómo va a usar? ¿Cómo va a usar lo que aprendió? ¿Qué fue lo que me enseñaron allá? ¿Cómo hago yo para discernir esto? ¿Cuál es la enfermedad que tiene mi paciente? A partir de mi conocimiento. Y en la prudencia está, ¿le mando esta medicación o esta otra? Eso hace parte de la prudencia. Y de la sabiduría hace parte de qué es exactamente lo que Dios me está diciendo a mí frente a este paciente. Eso es sabiduría. Hermanos, por eso es que no es tan sencillo tomar decisiones, buenas decisiones. Por eso nosotros vamos de caída en caída, de desacierto en desacierto, de embarrada tras embarrada. Una expresión muy coloquial. Uno muchas veces
defeca en sus decisiones. Y en vez de limpiar, lo que hace es que riega más. En vez de recoger, riega todo, embarra todo. Y es dañar todavía muchísimo más una decisión mala que ya tomamos y que queremos saber cómo logramos componerla en último momento y no somos capaces. Porque el susto, la inquietud, el deseo nos lleva a seguir desacertando. Y ya no sabemos después cómo barajar las cosas y cómo enderezar el camino. Falto de discernimiento, falto de sabiduría. Por eso la Sagrada Escritura dice que la sabiduría es el mayor don que Dios puede conceder a una persona. Necesitamos sabiduría para absolutamente todo. Necesitamos sabiduría para aplicar a un trabajo, para saber si esta es la novia o el novio que me conviene. Para eso necesita sabiduría, no es porque le guste la muchacha o porque el muchacho esté muy atractivo, eso no es criterio, no es criterio. Uno no se casa con alguien solamente porque me gusta, porque está muy bonita, porque parece una reina, porque la puedo exhibir como un trofeo. Eso no es criterio. Se necesita sabiduría para saber si nuestros proyectos confluyen, compaginan, van por el mismo lado, si queremos lo mismo, si vamos a luchar por lo mismo para que esto funcione. Eso es sabiduría. Porque tiene que haber un momento en que uno diga, mira, este noviazgo, tú me gustas, yo te gusto, tú me necesitas, yo te necesito, pero esto no va para ninguna parte. Y con todo el dolor del mundo, lo mejor es que nosotros dos terminemos nuestra relación, porque tu proyecto y mi proyecto nunca van a concordar. Porque tú quieres hijos y yo no quiero hijos. Esos dos proyectos no casan. Porque tú quieres matrimonio, yo no quiero matrimonio. Esos dos proyectos no casan. Porque tú crees en Dios, yo no creo en Dios. Esos dos proyectos no casan. ¿Cómo lo vamos a entender? No casan. Que es que nos queremos, pero no casan los proyectos, no basta quererse. Eso es sabiduría. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Por eso necesitamos hacer todo ese proceso de conocimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría, para poder llegar a este punto, que también es un don del Espíritu, que es un don de Dios y que hay que aprender a descubrirlo y a discernirlo. Sepa entonces usted muy bien también qué pide a Dios, cómo lo pide a Dios, qué quiere de Dios. Hasta para eso se necesita ser acertado. Gloria al Padre,